Cuando se trata de materia legislativa, cuando se trata de análisis de proyecto de ley, sabemos que todo es perfectible, sabemos que todo se puede mejorar, pero asimismo, evidentemente, hay criterios muchas veces encontrados. Muy complicado que se logre al unísono una sola vertiente de opinión sobre un proyecto de ley que está en construcción. Lo importante acá es seguir con el análisis, que todavía hay tiempo y hay manera de hacerlo, rescatar lo positivo, ver lo que de repente se puede mejorar para que al fin podamos tener una reforma que construya un código orgánico integral penal importante, porque la reforma que se está analizando modifica algunos otros cuerpos legales y quién mejor que usted para que corrobore lo que estoy señalando, doctor Quintana. ¿Cree usted que sí, efectivamente, hay algunos temas que hay que apuntalar en este proyecto de ley que tiene en ciernes la Asamblea? Me refiero a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. No, sin duda alguna que los expertos en materia penal han destacado también que este proyecto reformatorio, que es amplio, es muy grande, recoge un sinnúmero de propuestas reformatorias que estaban a la cola desde periodos anteriores, lo han condensado. Se trata de un proyecto de más de 85, 86 reformas a diversos artículos. Expertos en materia penal han dicho que, claro, por supuesto que el proyecto aporta con cosas buenas, positivas en lo que tiene que ver con el proceso penal, pero también tenemos de lo otro. Y como usted decía, Mauricio, por supuesto que los proyectos de ley, siendo una creación humana, no van a ser una obra perfecta, pero eso no supone que la legislatura pretenda seguirnos viendo la cara tampoco, porque una cosa es que usted pueda cuestionar cierta deficiencia técnica al momento de elaborar un proyecto de ley o que haya una confusión conceptual en algún término que se está empleando al momento de proponer una reforma, mucho más cuando es un tema tan delicado e importante como el aspecto penal. Ahora, lo que estamos viendo acá es más bien un asunto de viveza criolla con unos tres o cuatro aspectos de este proyecto de ley en los que, lejos de un tema de ignorancia, y con ignorancia me refiero a desconocimiento del derecho penal, lo que estamos haciendo es disfrazar, o lo que ha pretendido la Revolución Ciudadana en este caso es colar en un proyecto que tenía cosas positivas o que tiene cosas positivas, algunos aspectos que más bien parecerían ser un traje a la medida del dueño de esa agrupación política, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a ver cuestionamientos, con mucha razón, de la fiscal general del Estado respecto, por ejemplo, a la inclusión de dos nuevas causales para la procedencia del recurso de revisión en materia penal, que desde mi punto de vista en lo técnico tienen mucha amplitud. Hablar en derecho penal de que se pueda echar abajo una sentencia condenatoria ejecutoriada por graves violaciones a garantías del debido proceso me parece demasiado amplio. Es una causal que permitiría cualquier clase de interpretación por parte de los juzgadores penales y eso está prohibido. La interpretación extensiva, la interpretación que vaya más allá de lo literal en el ámbito penal está proscrita expresamente por la Constitución y específicamente por el artículo 5 del propio Código Orgánico Integral Penal. Preocupa también el hecho de que se pretenda, ahora sí, muy convenientemente, darle categoría o efecto vinculante y mucho más, pretender que eso se convertiría en prueba nueva para que un informe, una opinión, una resolución de un organismo internacional de derechos humanos, llámese comisión, comité, o incluso las propias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por si acaso jamás tienen atribución de echarse abajo sentencias dictadas por órganos de justicia interna de los estados parte de la o que se someten a la jurisdicción de la Corte Interamericana, que eso se convierta en una especie de prueba nueva para que de por sí, por el solo criterio de una comisión, de un comité o de la Corte Interamericana, internamente nosotros tengamos que activar un recurso de revisión y echarnos abajo una sentencia condenatoria ejecutoriada, eso me parece absolutamente grave. ¿Y por qué le digo grave? Porque parece que en lugar de legislar con sentido nacional, que es a lo que están obligados por disposición constitucional expresa nuestros legisladores, lo están haciendo puestos la camiseta de un partido político y con miras a beneficiar a uno o varios líderes de esa agrupación política, cosas que también han generado polémica. Este intento de torpedear la labor de la Fiscalía General del Estado al establecer en la pretendida reforma
que los asambleístas podrían requerirle a la Fiscalía la información que se supone tiene carácter de reserva. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad un legislador puede pretender utilizar información que forma parte del expediente fiscal de una indagación previa o de una investigación previa? Me parece que esa reforma además es rayana con la inconstitucionalidad porque va mucho más allá del ejercicio de una facultad fiscalizadora e interviene ilegítimamente en una potestad que es exclusiva de la Fiscalía General del Estado según nuestra Constitución. Me preocupa, y perdón que me haya alargado, esta disposición general que se agrega al final del proyecto de ley, donde básicamente jueces y fiscales que se opongan a lo que diga un organismo internacional de derechos humanos o que incumplan uno de esos informes, resoluciones, sentencias, serán automáticamente destituidos, e incluso con efecto retro le quieren aplicar, porque los jueces y fiscales que hayan intervenido en procesos anteriores a la vigencia de esa reforma, si es que estuviese ya publicada en el registro oficial, también tendrán que ser destituidos. Ahí me parece que hay abierto desconocimiento incluso de lo que establece la Constitución, porque la vía penal no es el mecanismo adecuado para resolver el incumplimiento de una sentencia o de un informe que emana de un organismo de protección de derechos humanos. La Constitución establece que para eso hay un procedimiento a seguir, que no es la vía penal, sino la acción por incumplimiento, que en todo caso se demanda ante la Corte Constitucional. Entonces ahí hay barbaridades que se quieren pasar, insisto, más pensando en lo político que en lo técnico. Ok, doctor, pero quizá, bueno, creo que sí va a concordar conmigo que en el ejercicio de la democracia, las personas o los partidos políticos tienen pleno derecho de proponer o de intentar que pase uno que otro artículo en un proyecto de ley, pero viene el ejercicio de la legislatura, el que se tiene que llevar a cabo para que evidentemente a través de los debates pertinentes poder cada vez más depurar los distintos proyectos de ley, este en particular, que es el que nos atañe en este momento en el diálogo que estamos sosteniendo con usted. Y precisamente se trata de eso, ¿no? Se trata de construir, se trata de ver qué artículos pueden reñir con la Constitución, qué artículos pueden convenir o no convenir con la realidad que vive el país. O sea, es el ejercicio democrático, doctor Quintana. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, de hecho, para eso está un parlamento, para discutir, para deliberar. De hecho, hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce lo que la Corte ha denominado esta potestad deliberativa y el ejercicio de libertad de configuración de la legislatura al momento de elaborar las leyes. Ahora, más allá de esto que es válido lo que usted dice, es decir, que en democracia usted pueda tener distintos sectores políticos que están representados en la Asamblea Nacional, que representan un electorado y que pudiesen llegar a tener cierta posición o visión respecto a un proyecto de ley. Ahora, lo que no es admisible en general para las bancadas de la Asamblea Nacional es pretender legislar primero a la carta. Segundo, no con sentido nacional, porque no es un invento mío. El 127 de la Constitución les ordena a ellos a legislar con sentido nacional y desatendiendo incluso a los cánones de sus organizaciones políticas. Eso no es un capricho ni es un invento, es una exigencia constitucional. Entonces, a ver, que alguien pueda negar que en el famoso tema del recurso de revisión hay un intento de beneficiar a una sola persona, un condenado que además está prófugo, me parece que sería inútil. Creo que esa reforma tiene nombre y apellido, es una reforma con dedicatoria, y eso es algo que más allá de que democráticamente la bancada de la Revolución Ciudadana pudiese tener toda la legitimidad para proponer una reforma así, me parece que ya en el pleno de la legislatura este tipo de propuestas, como las otras que hemos comentado, no deben tener cabida porque sin lugar a dudas, lejos de ayudar a lo que debería ir o apuntar una reforma en el ámbito penal, que es a combatir la criminalidad, a mejorar el sistema procesal penal, ¿no es cierto? Probablemente, si es que fuera el caso y fuese necesario, aunque muchos penalistas discuten eso, a incrementar o endurecer las penas o a crear nuevos tipos penales, bueno, esa discusión me parece que es importante y aportará en algo a la política pública de seguridad, por supuesto. Pero lo otro es, perdón que se lo diga, legislación a la carta y eso en cualquier estado de derecho es inadmisible porque la ley tiene que ser
un conjunto de regulaciones de conductas humanas con unas características, entre otras la generalidad y la abstracción. Yo no puedo crear leyes con dedicatoria o con destinatario o beneficiario específico, y en el caso del Código Penal, en algunos aspectos parece que hay una dedicatoria, ¿no? Estamos conversando con el doctor Ismael Quintana, experto en materia constitucional. Le damos paso a Jaime Velázquez, luego posteriormente Leonidas Castro, que también tienen más inquietudes. Jaime. Gracias, Mauricio. Mi querido Ismael, cuéntenos un poquito. A ver, yo quisiera entrar en el procedimiento o en el proceso legislativo. Es decir, para reformar la ley se necesitan 71 votos y luego que se apruebe por una de las bancadas, pasaría de ahí, creo que al veto presidencial, si no estoy mal o estoy equivocado. No, Jaime, está absolutamente en lo cierto. Ese es el procedimiento a seguir. Ok, y eso significa entonces que, pues obviamente, habría que esperar justamente, primero tener los 70 y pico de votos que aparentemente no los tienen. Y segundo, que realmente el presidente de la República, como es co-legislador, acepte esa reforma, porque digamos que tenemos dos chances más, ¿no? A ver, efectivamente, ¿qué es lo que podría ocurrir ahora? Lo primero es que todavía estamos a tiempo. Yo ahí, por ejemplo, concuerdo con Mauricio en el sentido de que el proyecto es perfectible y se puede mejorar, se puede depurar, y el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo permite. Por eso es que yo, por ejemplo, comparto con las mociones que se han presentado para dividir la votación de este proyecto de reformas, debatir y aprobar lo que sea bueno y beneficioso para el país, y desechar y archivar lo que no corresponda, lo que sea antitécnico, lo que probablemente pudiese ser incluso inconstitucional, o lo que implicara la imposición de reformas direccionadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí. Ahora, el escenario o el peor escenario es que la legislatura insista en el Pleno en aprobar la integridad de este proyecto de reformas, en cuyo caso, como ahí sí anota Jaime, el tema pasará a manos del presidente de la República, y el presidente tendrá 30 días para decidir si formula objeciones. Objeciones que pudiesen ser por razones de generalidad o conveniencia, o también por razones de constitucionalidad. En este segundo escenario, pues el tema incluso pasaría a un control preventivo en manos de la Corte Constitucional. Digamos, ahí esperaríamos un poco de sensibilidad y más que nada de sensatez en el presidente de la República para no admitir o no apoyar reformas legales como las que estamos comentando. Sin embargo, sí ha llamado la atención porque ADN, que es la bancada oficialista, tiene representantes en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que es la que está trabajando este proyecto reformatorio, y dio el voto para la aprobación del informe para segundo debate. Lo propio los legisladores del PSC. Entonces, a veces eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué en el Pleno se dice una cosa, pero los representantes de esas bancadas que en el Pleno dicen blanco, terminan votando negro cuando toca tomar las decisiones en las distintas comisiones? Pero sí, efectivamente el presidente tendrá en esto, si es que se llegase a aprobar todo el paquete reformatorio, una potestad y una responsabilidad con el país en esto enorme, a través de la posibilidad de objetar el proyecto de ley. Correcto. Entonces, en definitiva, todavía sigue un proceso largo, digamos, o habría alternativas de que esto que no es precisamente una causal jurídica para revisar un caso o una sentencia, ¿no? ¿Verdad? Porque está fuera de foco jurídico, pues no es violación de derechos humanos, sino específicamente es al procedimiento a una sentencia dictada. Entonces, eso aparentemente está contra los cabellos jurídicos, digamos, es decir, no tiene lógica lo que se está planteando, sin embargo, existen instancias donde efectivamente van a ser revisados primero los votos de los legisladores. Y lo que usted decía y señalaba, Ismael, es que aparentemente sí, tienen los votos en la comisión, pero habría que ver las actas, ¿no? Porque el proponente puede cambiar inclusive la moción hasta última hora y los demás de la comisión no se enteran. Pero bueno, habría que revisar las actas para ver cuál fue la posición real de tanto de la bancada oficialista como del Partido Social Cristiano. Sin embargo, creo que efectivamente esto es un procedimiento dado eh, eh, fuera de lo jurídico, más allá de la cuestión política. Yo estoy tratando de analizar justamente el tema procedimental y por otro lado jurídico. Jurídicamente hablando, ¿esto es dable? Esa es la pregunta del millón.
¿En qué sentido, Jaime? ¿A qué se refiere con que sea dable o no? Es decir, ponerlo en una normativa legal de un país para que una sentencia sea revisada por un organismo internacional para Ujú. ver si releen esta sentencia. Es que eso es lo que no entiendo. Una cosa es que son los derechos No, no, humanos. a eh, ver, no, sí, por eso yo le decía, a ver, usted tiene, claro, organismos internacionales de protección de derechos humanos, unos que son a nivel regional o interamericano, básicamente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros que son a nivel universal, que forman parte del sistema de organización de Naciones Unidas, el correcto. Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, dependiendo de eso, van a haber opiniones, pronunciamientos, resoluciones, informes que emanan de estos comités, de estas comisiones, que primero no tienen carácter vinculante, tienen un efecto de mera sugerencia o recomendación para el Estado cuando analizan un caso específico a partir de una denuncia de una presunta violación de derechos humanos por parte del Estado hacia una persona o cuando emiten un informe de situación de los derechos humanos en un país. En cualquiera de esos escenarios, la conclusión a la que arribe un comité o una comisión no tiene efecto jurídico vinculante, que es lo primero que hay que observar en esta Ujú. pretendida reforma. Le estaríamos dando a un informe que tiene un mero efecto de recomendación, un carácter vinculante que no lo tiene, y además un valor de nueva prueba que tampoco lo tiene. Es decir, un informe de un comité o de una comisión no es pues una pericia, si no tiene un valor probatorio. ¿Por qué es importante esto? Porque para que usted se eche abajo una sentencia condenatoria ejecutoria, es decir, que por cosa juzgada debería ser por regla general inamovible, inmutable, pero que por excepción se permite la procedencia de esta clase de recursos, como el recurso de revisión, usted necesita prueba nueva. ¿Cuál es la prueba nueva que va a obtener un condenado, volviendo al caso de Rafael Correa? Que no sea una opinión de un grupo de personas, respetables por supuesto, pero que no conocen el proceso, que no han revisado el expediente, me refiero al proceso penal, que no conocen el derecho ecuatoriano, que no estuvieron en las audiencias del proceso penal, pero que se atreven a decir que ahí ha habido, por la información que le ha dado el condenado, y prófugo además en el caso de Correa, una opinión diciendo que ahí hay una violación a derechos humanos. Incluso, Jaime, incluso aunque se trate, como se pretende, de darle valor de prueba nueva a una sentencia, ojo, porque en todo caso uno podría decir, bueno, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante y son de obligatorio e inmediato cumplimiento, según la propia Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ah? Pero incluso en ese caso, siempre se ha discutido que la Corte Interamericana tenga facultad, de hecho no la tiene, para revertir o revisar sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales internos de los estados parte de la Organización de Estados Americanos. Y yo hasta aquí no he visto, yo nunca he visto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordene a un estado parte echarse abajo una sentencia para efectos de determinar la violación de derechos humanos. Entonces es incluso demostrativo del desconocimiento que tiene la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de lo que implica el propio sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos. Y porque además, Jaime, vuelvo a insistir, si es que hubiese un informe o una sentencia de un organismo internacional de derechos humanos que contiene una obligación clara, expresa y exigible de que el Estado haga o no haga algo, el mecanismo para exigir el cumplimiento de esos informes o de esas sentencias no es el recurso de revisión penal. Según nuestra Constitución, artículos 93 y 436, número 9, es la Corte Constitucional a través de una demanda que hay que presentar que se llama acción por incumplimiento, que se discute ante la Corte Constitucional, que es de competencia de la Corte Constitucional y que no tiene ninguna relación con el tema de echarse abajo sentencias condenatorias ejecutoriadas. Así que esto es, francamente, es una barbaridad jurídica lo que se propone en este aspecto de las causales del recurso de revisión. Correcto, mi querido doctor. Le voy a dar paso a Leonidas Castro, que se encuentra en cabina, así que adelante, Leonidas, te escuchamos. Gracias, Jaime. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quería tocar un tema adicional, aparte que han abordado profundamente con Mauricio y con Jaime el tema del Código
Orgánico Integral Penal y estas reformas. El tema de lo aprobado por la Corte Constitucional, el tema de la eutanasia. ¿Cuál es su opinión jurídica? ¿Lo resuelto constituye apegado a ley, a derecho, a ese reclamo que tenía la demandante justamente por el dolor que padece y esa posibilidad de decidir una muerte digna como se ha indicado? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Quintana? A ver, yo voy a precisar una cuestión. Más allá de que tengo yo mucha identificación en varias cuestiones con los grupos que se denominan pro vida, yo he sido muy crítico porque ideológicamente y jurídicamente me he opuesto a las decisiones de la Corte en casos polémicos como el matrimonio homosexual, el aborto en casos de violación. Son fallos con los que yo discrepo abiertamente. Y por eso aclaro esto, porque mi posición frente a la eutanasia es una posición a favor de ese procedimiento. Yo creo que parte de la libertad individual, y yo sí creo en la libertad individual, implica que una persona que está sufriendo un padecimiento tan grande como el de la señora Roldán, a quien presento mis respetos, su familia, y otras personas más que estarán pasando la misma situación que la señora Roldán, tenemos, porque nadie está libre de eso, en algún momento, así como podemos decidir cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Qué comemos, cómo nos vestimos, con quién nos casamos, etcétera. También debemos tener el derecho a decidir hasta qué momento nosotros queremos vivir en condiciones de dignidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué discuto en parte el fallo de la Corte? Por varias cosas. Primero, porque creo que la vía que escogieron los abogados de la señora Roldán no es la adecuada. Para resolver una situación jurídica concreta se ha utilizado un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad. Yo tengo mis reparos a que se sigan resolviendo este tipo de cosas por la vía de las acciones de inconstitucionalidad. Yo no estoy de acuerdo. Pasó lo mismo con el matrimonio homosexual, pasó lo mismo con el caso del aborto por violación, y hoy ocurre eso con el tema de la eutanasia. Por eso empezaba precisando mi respeto y mi concordancia con la pretensión de la señora Roldán, pero mi desacuerdo con que se haya utilizado esa vía. Dos, nuevamente la Corte Constitucional aparentemente zanja un problema y concede una pretensión, pero se lava las manos, porque a la larga, claro, me dice, a ver, el artículo 144 me parece que es del Código Penal, se entenderá constitucional siempre y cuando se someta a las condiciones y a las reglas jurisprudenciales que se fijan en el fallo relativo a la eutanasia, ¿no es cierto? Ahí usted va a ver que hay unas reglas, ¿no es cierto? Que se trata de una persona que conscientemente preste su voluntad y decida someterse al procedimiento, que esté atravesando enfermedades incurables, dolores, etcétera, etcétera, y que en esas condiciones el médico que accede a prestar sus servicios para un procedimiento médico de eutanasia activa, en ese caso, no será privado de la libertad, o las personas que ayudan o que guían a la persona a brindar su consentimiento tampoco. Ahora, ¿por qué le digo que es una buena lavada de manos? Porque la Corte, entre comillas, despenaliza la eutanasia en esas condiciones, o autoriza la eutanasia, pero nos dice que el Ministerio de Salud va a tener que implementar por la vía de un acuerdo o un reglamento las reglas, y a la Defensoría del Pueblo también. Sí, doctor, justamente la Defensoría del Pueblo va a tener incluso que da presentar plazos. luego un proyecto de ley. Exacto, entonces uno dice, a ver, ¿cómo entendemos? ¿qué pasa con la señora Roldán? ¿Y qué pasa con el resto de personas que al día de hoy ya quisieran acceder o someterse a un procedimiento de eutanasia? Y la Asamblea tiene que legislar también, doctor Quintana, es decir, tiene un año también, es decir, pasaría año y medio por lo menos a que se implemente legalmente, es decir, no está vigente la eutanasia en Ecuador actualmente, ¿o sí? Desde mi punto de vista, mientras no existan las normas que la misma Corte ha mandado a que se establezcan, primero unas normas transitorias con el Ministerio de Salud y luego unas definitivas a partir de que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Desde mi punto de vista, al igual que ocurrió en el caso del aborto por violación, la eutanasia en Ecuador todavía no puede implementarse. No es que no está autorizada, pero no tenemos reglas. Si usted me dice a mí como abogado, si a mí un médico me viniese a dar una opinión o a pedir una opinión respecto a esto, no la aplique. Yo le diría que tenga cuidado, porque al no existir reglas que fijen condiciones, requisitos, procedimientos claros, estamos hablando de un tema que pudiese todavía alcanzar una responsabilidad penal. Yo sé que los abogados de la señora Roldán
sostienen que ya el tema está vigente y que la sentencia es de efecto obligatorio, de cumplimiento inmediato, pero es la misma Corte la que ha puesto esas cortapisas y habrá que esperar a que exista legislación sobre este tema. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, realmente muy didáctico y gracias por haber estado aquí con nosotros. Queremos agradecerle, tendremos oportunidades de seguir conversando en los próximos días. Que tenga usted una buena tarde, doctor Ismael Quintana. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Buenas tardes. Gracias, era el doctor Ismael Quintana, pues constitucionalista. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias.